Quítale la, no tienes que quitársela, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Los saluda su amigo Elías Huerta Psijas y les doy la más cordial bienvenida a una transmisión más vía digital, vía Zoom, de nuestras entrevistas semanales de Foro Jurídico. Les agradezco mucho que estén conectados con nosotros. Ya estamos viendo aquí que están conectándose con nosotros, pues nuestros amigos de varias entidades del país que los que habitualmente se conectan con nosotros. Muchas gracias a nuestros amigos de Michoacán, del Estado de México, desde luego de la Ciudad de México, de Jalisco, de Tabasco, de Puebla, en fin, de Michoacán, digo, de Veracruz, que aquí estamos registrando, ya sobre la marcha lo iremos registrando más. Y bueno, pues les doy en nombre de Foro Jurídico, de nuestro Consejo Editorial, la más cordial bienvenida a todos ustedes, a nuestros amigos que nos están siguiendo por Facebook Live también. Muchas gracias por estar con nosotros en esta transmisión, por nuestras redes también de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. Y desde luego que de manera señalada, pues le doy además y a todos ustedes la más cordial bienvenida a nuestra invitada de lujo del día de hoy, a la maestra Mirna García Morón, quien es la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de México. Mirna, muchas gracias por acompañarnos, por darnos tu tiempo. Ya hemos tenido la oportunidad de estar pues contigo, más bien que tú estés con nosotros en Foro Jurídico, para transmitirnos tus experiencias como servidora pública, tus reflexiones como jurista. Y me acuerdo que la última vez que platicamos contigo en una entrevista de esta naturaleza es cuando eras presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México y recién había sido designada presidenta de la Asociación de Tribunales de Justicia Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos. Y bueno, pues nos da mucho gusto recibirte nuevamente aquí en Foro Jurídico, ahora con esta importante función que tienes ahora, que te, que te delegó el Congreso del Estado de México para ser la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de tu estado natal. Así es que nos da mucho gusto recibirte y desde luego, pues platicaremos como lo hacemos siempre contigo, de manera amena y profunda con estos temas que tú dominas interdisciplinariamente, porque bueno, ya lo comentaremos en un momento más, pues tienes una trayectoria como servidora pública, como académica, pues muy polifacética y que has ido a varios campos del quehacer público. Bienvenida, maestra Mirna García Morón. Muchísimas gracias a los integrantes de tu asociación y sobre todo quienes seguimos muy de cerca todo lo que produces a través de Foro Jurídico. Gracias, en verdad es un privilegio poder acompañarte. Gracias. Pues, al contrario, Mirna, el privilegio es para mí. Déjenme comentarles a nuestro auditorio que Mirna pues es jurista muy destacada del Estado de México, pero también a nivel nacional. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, tiene varios estudios de posgrado, ha estudiado maestría en el Instituto Nacional de Estudios Superiores de Derecho Penal y también tiene un máster en en Derechos Fundamentales, léase Derechos Humanos, por el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas en la Universidad de Carlos III de Madrid. Así es que bueno, pues ella ha desempeñado actividades muy importantes en el sector justicia. Ella fue fiscal especial para la atención de homicidios dolosos cometidos en contra de la mujer. Es una
desde la función pública, es una activista promotora que protege los derechos humanos de las mujeres. Se significó por un gran trabajo que hizo en estas áreas en la entonces Procuraduría del Estado de México y Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Fue comisionada del Instituto de Transparencia del Estado de México. Como ya lo comentaba yo, fue presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Y bueno, hace casi un año el Congreso del Estado de México, en base a todas estas cualidades que tiene como servidora pública, como jurista, como defensora de derechos humanos desde las diferentes trincheras que le ha tocado participar, pues la nombró presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Bienvenida, Mirna, es para nosotros un privilegio, un placer tenerte una vez más en Foro Jurídico. Y bueno, pues estamos aquí viendo una participación muy copiosa directamente en nuestra transmisión de Zoom, además de las redes, de muchos paisanos tuyos, de Cuautitlán, de Toluca, de Naucalpan, de Metepec, en fin. Así es que pues nos da mucho gusto y les agradecemos su confianza. De tal suerte que, bueno, pues el título por el que yo te pedí que nos apoyaras con esta participación, con esta entrevista, pues era básicamente con esta ley de amnistía, que creo que también hace poco más de un año, pues se creó, se promulgó en el Estado de México y que la Comisión de Derechos Humanos que tú presides tiene un sui generis, un muy importante papel y, pues nos platicará sobre esto, un poquito ver la comparación con las leyes de amnistía federales de otros estados, pero primero que nada quisiéramos aprovechar tu experiencia, Mirna, para que nos platiques sobre la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Estado de México. Creo que tú eres la segunda mujer al frente de una Comisión de Derechos Humanos en el Estado de México. Y bueno, quisiéramos saber qué percepción tuviste al asumir este importante cargo con un tema fundamental hoy en la vida diaria del país y del mundo. Y bueno, a partir también pues, de esta importante experiencia jurisdiccional que has tenido como presidenta de un tribunal de justicia administrativa, que seguramente te da un enriquecimiento adicional para desempeñar este importante cargo. Eh, ¿Qué nos podrías platicar? ¿Cómo recibiste la comisión? ¿Cómo has caminado? ¿Qué han hecho? ¿Y cuáles son tus retos presentes y futuros en la comisión? Y ya más adelante pues entraremos al tema de la ley de amnistía. Desde luego que sé que tú has sido también un pilar fundamental en este fenómeno que hoy llegó para quedarse, que es la justicia electrónica, la justicia digital, que no me cabe la menor duda que en el Estado de México es el pionero en el país de este fenómeno. Pero bueno, primero platícanos sobre tus experiencias a un año, tus retos y tus perspectivas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Creo que andamos un poquito mal con tu internet, Mirna. Adelante. No te estamos escuchando, ¿eh? Sí, creo que eso es lo que Ah, estoy ya, viendo ahora. Voy a ya, compartir adelante. otra A lo por mejor si. tenés el silenciador puesto. Sí, muchas gracias. Pues de verdad reitero, es un gusto siempre, querido doctor. Y sobre todo porque sé que tienes una amplia audiencia y esto, bueno, pues nos da la posibilidad de visibilizar nuestro trabajo y como yo lo he dicho, pues de poner en la superficie la gran utilidad pública que tienen los organismos públicos defensores de derechos humanos. Fíjate que sí, en efecto, soy la segunda mujer designada
en esta comisión. La Comisión de Derechos Humanos, pues como decía Susskind, es un carro en movimiento, y pues así lo encontramos. Soy una mujer que asume el cargo, la primera, por cierto, que es otra doctora que también goza de toda la calidad moral y la experiencia y que cimentó de manera muy adecuada y eficaz todo lo necesario para que pudiéramos funcionar a lo largo de estos 29 años, que es la doctora Miguel Rocati. Y bueno, pues para mí ha sido pues una de las designaciones más humanas, más nobles en las que tú te puedes desarrollar como operadora jurídica. En realidad, cuando asumes un papel como ombudswoman, como defensora pública de derechos humanos, les decía ya a todos mis compañeros, es que aquí es donde corroboras tu sentido de alteridad. En realidad los retos son muchos, porque no solamente hay que asumir la protección y la defensa de los derechos humanos existentes, también tienes la obligación de prevenir y asumir los que van surgiendo debido al dinamismo, a la progresividad, a la interdependencia, a la universalidad que los acompaña en un estado tan complejo como el nuestro, donde además la realidad te rebasa en las regulaciones que no alcanzan a proteger eficazmente a las personas desde el punto de vista legal, pero que sí deben de encontrar la materialidad de esa protección que les debe de dar los derechos humanos. Por eso, bueno, pues el primer reto que asumimos en cuanto llegamos a la Comisión de Derechos Humanos es hacer una gestión pública simplificada, accesible, moderna, inteligente, interconectada, integral, incluyente. Nosotros somos una opción más cercana, más eficaz para la protección de los derechos humanos. Tenemos atribuciones en la ley para emitir medidas cautelares. Tenemos las menores formalidades y, por supuesto, los principios son nuestra guía de actuación. Somos operadores jurídicos, la mayor parte de quienes integramos la Comisión de Derechos Humanos. Emitimos igual actos fundados y motivados, que esto es algo que no debe de perderse de vista dentro de un organismo como el nuestro. Nosotros argumentamos, ponderamos derecho. La diferencia, por supuesto, es que nuestras resoluciones no son vinculantes. No obstante, tenemos de nuestro favor un elemento importante, que es la publicidad en relación a la legitimación social de lo que nosotros emitimos en nuestras recomendaciones. Y debo de decir que la mayor parte de nuestras recomendaciones se cumplen en sus términos, porque la autoridad administrativa que violenta derechos puede optar por no aceptar nuestras recomendaciones, pero entonces nosotros podemos acudir al Congreso local y informar sobre esta situación, y el Congreso local tiene la atribución para llamar a esa autoridad administrativa a que explique las razones de su negativa a una admisión de una de nuestras recomendaciones. Y algo muy importante que no tienen las sentencias en el ámbito jurisdiccional es que nosotros tenemos unos términos que incluyen reparaciones y garantías de no repetición, de garantías de compensación, de rehabilitación, de restitución, de satisfacción a favor de la víctima. Nosotros no solamente actuamos en relación a la comisión de probables violaciones de derechos humanos que reporte una o más personas, lo podemos hacer también de oficio, y esto nos conlleva a emitir recomendaciones sobre criterios generales que tienen, por supuesto, la esencia de ser preventivos. Por ejemplo, acabamos de emitir una recomendación general a 1 de este año en relación a la violencia obstétrica de género en el Estado de México, que además es un problema representativo en todo el país y que en el Estado de México, por supuesto, no era la excepción. Tuvimos a lo largo de estos 2 años 3 recomendaciones en lo individual por casos de violencia obstétrica, y nos pusimos a hacer una investigación estructurada, y eso nos conllevó a emitir una recomendación en lo general. Nosotros también creemos que los órganos defensores o no jurisdiccionales como el nuestro pues tienen que ir más allá,
porque también podemos emprender litigios estratégicos, es decir, podemos hacer un activismo constante a favor de los derechos humanos. Por supuesto, tenemos ciertas restricciones constitucionales, solo podemos conocer las probables violaciones de derechos humanos de autoridades administrativas, no así de asuntos en materia electoral o que tengan que ver directamente con la independencia y la autonomía de los órganos jurisdiccionales, específicamente del Poder Judicial. Pero tenemos otras formas de coordinación con ellos para poder materializar los beneficios mutuos que nos tiene que dejar en una sociedad con Estado de Derecho la absoluta e irrestricta, respetuosa visión de los derechos humanos. Y bueno, pues con eso hemos llegado. Por supuesto que nuestros principales desafíos, como tú lo dijiste y que me gusta mucho, soy partidaria de las incorporaciones de las TICs. Me parece que este tema de la pandemia, que aún no concluye, que estamos en un repunte, por cierto, nos llevó a incorporar procesos de tecnologías de información y comunicación a todos nuestros procesos, a nuestros procedimientos, porque debemos de eficientarlos y esto nos permite llegar a más personas. Mira, en México tenemos 115 millones de usuarios de teléfonos móviles, tenemos 92 millones de usuarios de Internet y 100 millones de personas que están activas constantemente en las redes sociales. Entonces, no podríamos quedarnos al margen o fuera de la incorporación de las TICs. Nosotros en la CODEM tenemos 20 sistemas y plataformas creadas en forma doméstica por nosotros, son desarrollos propios, fueron creados en 1993. Nosotros comenzamos nuestros procesos de una manera electrónica en el registro, pero hoy en día nuestra labor sustantiva no está sistematizada. Es decir, contamos con una data pública muy importante. Imagínate que desde 1993, que comenzó a funcionar nuestro sistema electrónico de quejas, tenemos poco más de 190,000 quejas, pero no hemos utilizado esta información, está ahí, o sea, no la hemos hecho predecible, no la hemos hecho preventiva, no la hemos asociado con el fenómeno de la prevención de la vulneración de ese derecho humano. Y entonces, bueno, pues lo que pretendemos ahora pues es justo limpiar y estandarizar esos más de 190,000 registros, hacer análisis masivos de información, generar estadísticas descriptivas a través de modelos probabilísticos, que todo esto nos lo da la maravilla de la incorporación de los algoritmos. Queremos incorporar un chatbot que se llama Tita, que en breve va a estar funcionando y que pues nos va a permitir adicional a la atención personal que tenemos con cada uno de nuestras visitadoras y visitadores. Tenemos atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año por varios ingresos, además del presencial por las redes, la página electrónica, llamadas telefónicas, pero ahora vamos a hacer, reforzar los procedimientos más expeditos. Eso es en cuanto a la defensa. Y en cuanto a la promoción, pues contamos con un instituto de profesionalización, tenemos un REBOE de una maestría, tenemos especialidades, pero fueron diseñadas con las formas tradicionales presenciales. Y entonces ahorita que están todavía los temas inciernes de la pandemia y los aprendizajes a distancia, bueno, pues tenemos que renovar esos REBOEs para que nos permitan la mixtura de lo presencial y de lo sincrónico o asincrónico de las plataformas. Estamos en la creación también por lanzar nuestros Wikiderechos, una enciclopedia que con un lenguaje ciudadano, con un lenguaje entendible para las personas, permitan que todas, todos y todes conozcan sus derechos, que los abracen y que conozcan también las regulaciones y la forma en la que se protege. Se dice en el argot que nadie defiende lo que no conoce. Y también eso nos lleva a hacer otra innovación en la comisión, que es un ranking de derechos humanos del Estado de México con una universidad de Estados Unidos que estamos por generar el convenio, y es como una vitrina metodológica con varios indicadores
que nos permitan identificar qué instituciones existen, qué procedimientos, pero sobre todo procedimientos y presupuestos, pero sobre todo qué resultados arrojan todas estas acciones que pretenden proteger, garantizar y respetar los derechos humanos. Y bueno, pues esto entre muchas de las otras cosas, porque si volteas a tu alrededor y preguntas sobre la probable violación de un derecho humano, lo vas a asociar con todas las actividades que tienes desde que inicias tu día en la vida personal o en la vida profesional. Y esto, pues también tenemos que agregar, por supuesto, las deudas históricas que tenemos con grupos vulnerables, mujeres, migrantes, personas con discapacidad, personas privadas de su libertad y, en fin, campesinos, digo, discapacitados. En realidad, el trabajo y el campo de oportunidad para poder servir aquí es inmenso. Mirna, pues qué interesante lo que nos dices. Déjame comentarte que, pues que estoy muy contento de tu participación. La verdad es que hace varios meses que una vez que hemos más o menos tomado la normalidad de nuestras actividades, no habíamos tenido un programa de estas entrevistas digitales tan concurrido como el día de hoy. Me da mucho gusto. Tenemos casi 400 personas conectadas directamente vía Zoom, lo cual agradezco mucho y seguramente es por el gran interés que ha generado esta charla contigo, escucharte, ver cuáles son tus respuestas como esta que nos acabas de dar. Y tenemos en Facebook más personas conectadas que las que hemos tenido, la verdad, en los últimos 12 meses. Así es que me da mucho gusto. Tenemos una gran cantidad de comentarios, de preguntas, de felicitaciones y eso que estamos en el arranque. Así es que bueno, me da mucho gusto, felicidades por eso, te felicito y me felicito yo mismo por haberte pedido que nos acompañaras. Pero bueno, hay algunas cuestiones aquí recurrentes que ya quisiéramos. Es indudable que esta experiencia que tú tuviste como una pionera dentro de esta ola que hay en el Estado de México de la justicia digital, de aprovechar, como tú dices, las nuevas tecnologías de la información, de la comunicación aplicadas a la justicia y que las aplicaste con mucha diligencia, oportunidad y eficacia cuando fuiste la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa. Ahora, como ya nos lo has platicado, lo estás en lo que se puede trasladando a esta nueva función. Pero bueno, esta es una función muy delicada. Las comisiones de derechos humanos están en el centro del debate, están en el centro de la crítica. Ya tenemos algunos años con buenos resultados, con otros regulares, con otros malos, y siguen siendo cuestionadas. Y bueno, es un reto para gente como tú, comprometida, pues poder hacer un trabajo verdaderamente defendiendo estos derechos humanos a los que nos obliga la Constitución a todos, ciudadanos, autoridades, a partir del artículo primero y de la reforma del 2011. Pero bueno, yo quisiera ya para no perder mucho tiempo entrar al tema de la amnistía, de esta ley importante, que nos platiques un poco. Son leyes que a veces abren un halo de esperanza para la sociedad, sobre todo si partimos del principio que los delitos en el país, más o menos el 85-90% son delitos del fuero común y el 10-15% son delitos del fuero federal. De tal manera que las injusticias en un sistema que, digámoslo abiertamente y siguiendo algunos de los comentarios aquí del público que nos está siguiendo, pues la reforma del 2008 que implementó el sistema de justicia penal acusatorio garantista, pues no ha resultado lo que esperábamos y parece ser a veces más inquisitorio que el anterior sistema inquisitorio. Tenemos jueces de control que son verdaderamente jueces de horca y cuchillo de la Santa Inquisición y creo que ya es importante también poner esto a revisión. Desde la Asociación de Doctores en Derecho estamos haciendo planteamientos de que es el momento ya de revisar, porque la reforma no ha funcionado, sobre todo en el principio elemental, que es el de presunción de inocencia. Y bueno, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos tiene ahorita otra vez bajo la mira
por este exceso de prisiones preventivas, que no era el espíritu de la reforma constitucional del sistema penal acusatorio. Pero bueno, platícanos un poco sobre la ley de amnistía, de cómo a nivel federal pareciera que es demagogia, y cómo a nivel local y particularmente en el Estado de México hay una gran cantidad de solicitudes, un gran número, entiendo yo, solucionadas, pero otras no. Y aquí tenemos una gran cantidad que no alcanzo a, a poder detenerme leyéndolas, asimilándolas, de gente que vuelve a insistir en los falsos culpables, en las carpetas de investigación fabricadas, bueno, en tantas injusticias dentro del aparato de procuración de justicia, que le están pidiendo en el Estado de México a la comisión que tú presides de Derechos Humanos justicia, porque saben que tienes pues una beta de justiciera, de juzgadora, ¿no? Entonces, platícanos un poco de esta ley de amnistía, qué implicaciones tiene, cómo ha evolucionado, qué beneficios, qué ventajas, qué desventajas le ves y qué facultades tiene verdaderamente sui generis ahora la Comisión de Derechos Humanos que tú presides en este tipo de procedimientos, que son esperanzadores para la población en general. Es cierto, muchas gracias. Pues sí, eh, fíjate que pues la amnistía desde el punto de vista dogmático, como todos sabemos, es una medida excepcional de suspensión, de supresión de los efectos normales de la ley penal, detiene el ejercicio del poder punitivo del Estado, introduce elementos de flexibilidad en la rigidez del sistema penal. No obstante, esta reforma garantista del 2008, que se pretendía que introdujera muchos elementos para hacer justo eso, accesible la justicia a las personas, en su mayoría pues no ha dado los resultados deseados. Me parece que esta ley de amnistía, que en efecto es sui generis y ahorita la vamos a ir desdoblando, pues ha resultado pues bastante benéfica para algunas personas. Ahorita termina siendo un poco restrictiva porque solamente por ciertos delitos que ahorita voy a anunciar, y el gran tema está en los delitos de alto impacto. Tenemos tres formas en las que se puede acceder a ella. Uno es de manera directa, ingresadas las solicitudes al Poder Judicial, a los órganos jurisdiccionales, al Poder Judicial del Estado de México. La segunda son peticiones directamente a nosotros cuando se trate de delitos de alto impacto, con ciertas reglas que la propia ley y el legislador estableció de manera no tan clara, porque tuvieron que llegar los órganos de justicia federal a establecer un verdadero alcance de lo que significaba la atribución en específico para órganos jurisdiccionales como el nuestro. Y una tercera vía que no queda muy clara, que es la vía de las opiniones consultivas que se reciben en la comisión especial de la legislatura, porque incluso no ha emitido algún lineamiento. Lo cierto es que yo te puedo decir que en la práctica, en nuestra experiencia, ha sido reparadora de injusticias, en efecto, ha sido generadora de nuevas oportunidades. En la práctica, en lo que ha determinado el Poder Judicial, porque ahorita te voy a dar los números, ha despresurizado la sobrepoblación que se tiene en los centros penitenciarios. Debo decir que en el Estado de México se tiene la población penitenciaria más grande del país, casi poco más de 34,000 personas privadas de su libertad. Y en efecto, la lista se engrosa. Creo que ahorita incluso íbamos a llegar nuevamente a 36, aunque debo decirte que hay más de 2,400 personas amnistiadas. Pero en cerca de un año, la ley comenzó su vigencia en enero de 2021. No obstante, el número se vuelve a alcanzar en efecto por este populismo punitivo que ha privado en los últimos años al pues generar una lista interminable de supuestos que engrosan el tema de la prisión preventiva. Entonces, más tarda, por ejemplo, en asumirse medidas preliberatorias o como la amnistía, que los ingresos son sumamente constantes. Pero lo cierto es que leyes como estas nos ponen
sobre la mesa el análisis y la reflexión sobre la desproporcionalidad absoluta que hay en algunas penas, en algunas conductas, y la urgente necesidad de medidas alternas ya de penas privativas de libertad. Por ejemplo, en las mujeres, la ley de ejecución penal es muy clara en el sentido de que se les puede ofrecer alguna otra medida alterna, como sería la prisión domiciliaria, sobre todo aquellas mujeres que están embarazadas, pero esto no ocurre en la práctica. Y además, pues en nuestra experiencia de visitar los centros penitenciarios y de reinserción, te puedo decir que corroboramos en principio que los juzgadores a veces vivimos en una burbuja muy alejado de lo que es la realidad social. Y esto nos lo demuestran los centros penitenciarios. En realidad no fueron hechos para mujeres, tampoco para que vivan los hijos de las mujeres ahí el tiempo que hayan determinado. Justo ahora se lleva una cátedra con la Universidad del Estado de México para analizar, ponderar entre los derechos de la niñez y esta cuestión de permanencia dentro de los centros penitenciarios. Yo entiendo perfecto que el resentimiento de la sociedad hacia las personas que cometen delitos es válido. Es el fin del derecho penal tutelar los bienes jurídicos fundamentales, pero los enfoques de reintegración, resocialización, reeducación, la prevención general no existe. Ha quedado neutralizada. Se ha sustituido por la eliminación de personas peligrosas y por considerar, y esa es una de las formas estigmatizantes del trabajo de organismos como el nuestro. Nosotros acudimos de manera muy regular y constante. Yo personalmente, a los centros penitenciarios. ¿Por qué razón? Porque es uno de los grupos con mayor vulnerabilidad. Y en efecto, lo que hemos visto es que las personas consideran que todos quienes estén privados de su libertad tendrían que estar privados también de la observancia de los derechos humanos, y esto es absolutamente inexacto. No obstante la calidad que tenga una persona, tiene derecho a que se le respeten, se les protegen y se le garanticen sus derechos humanos. Y bueno, en lo que toca a esta ley de amnistía, fue creada, es algo muy interesante, sui generis, fue creada bajo el formato de un parlamento abierto, por lo tanto la sociedad civil organizada participó de manera muy activa, incluso en las redacciones de atribuciones como la nuestra. Y también la sociedad civil consideró que se requería un tratamiento más racional acorde a los derechos humanos en ciertos supuestos, pero la ley fue muy clara en 11 supuestos en los que de manera general determinó que delitos como el aborto, delitos contra la salud, el robo, la sedición, la resistencia, delitos contra el ambiente, el abigeato, delitos culposos, tendrían que ser amnistiados casi de manera inmediata, hacia una subsunción. Y también la ley destacó ciertas condiciones o categorías de vulnerabilidad o categorías sospechosas, como lo señala el artículo 1 de la Constitución. Mujeres, personas campesinas, pueblos indígenas o afroamericanos, mayores de 65 años, mujeres acusadas por exceso en la legítima defensa cuando se cometa la acción delictiva, protegiendo su vida, su integridad, las de sus descendientes. También aquellas personas que hayan sufrido discriminación, específicamente o de manera más específica la comunidad LGBT, pero también todas las clases de discriminación y la extrema pobreza. Esta es la regla general. Se tramita de manera directa ante el Poder Judicial y ahorita van poco más de 2.400, ahorita te doy el dato exacto. Pero como regla excepcional, se generó una atribución a los organismos públicos defensores de derechos humanos a nivel internacional, nacional o local, como es nuestro caso, cuando emitiéramos una recomendación, un planteamiento o una resolución que determinara la violación de derechos humanos o al debido proceso, y dice la redacción de la fracción 12 del artículo 4, sin importar el delito de que se trate. Pero el siguiente párrafo, curiosamente, antes de concluir la redacción de este artículo de procedencia, nos dice que no obstante, no se concederá amnistía cuando se trate de delitos que atenten contra la vida, o sea, en el caso del Código Penal del Estado de México, por mencionarte, de los que más han ingresado, homicidio, feminicidio, inducción al suicidio.
tampoco en aquellos casos que tengan que ver con la libertad, que atenten contra la libertad, como es el secuestro, la extorsión, la sustracción del hijo, la trata de personas, la privación de la libertad, y tampoco se supone que se decretará amnistía contra aquellos delitos que atenten contra la integridad personal, o sea, abuso sexual, asalto, violación, robo con violencia, abuso sexual. Pero fíjate que los tribunales de amparo consideraron, porque la primera etapa de estos meses es que esta comisión presentó 25 solicitudes de amnistía y las 25 fueron desechadas por improcedente. Yo llegué justo en esa etapa a la comisión y yo les decía, bueno, desechadas de manera inmediata por improcedentes, me parece que no, porque el legislador estableció una excepción al decir sin importar el delito de que se trate. Me parece que ahí está relativizado. De entrada, desechamiento de manera inmediata probablemente no. Y en ese sentido fue como resolvieron los órganos de amparo y el Poder Judicial revocó su desechamiento, entró al estudio y determinó una improcedencia en el fondo. Pero después, como nadie tenía lineamientos ni reglas claras, nosotros nos dimos a la tarea de hacer lineamientos para que pudiéramos ejercer esta atribución de una manera muy responsable, muy transparente, muy de rendición de cuentas, sobre todo destacando que son actividades que son absolutamente gratuitas, que en realidad no necesitas un gran patrocinio de un abogado porque incluso la Defensoría Pública de Oficio ya hemos tenido un acuerdo con ellos para que las personas que están privadas de su libertad y que no tuvieron en su momento una defensa técnica adecuada, si por carecer de recursos, pues difícilmente la podrían tener ahora. Entonces hay, por ejemplo, un ofrecimiento de la Defensoría Pública para representar y traer en el contexto de nuestras atribuciones la posibilidad de análisis de estos asuntos. Al día de hoy nosotros hemos recibido directamente ante la comisión 2.351 solicitudes. De la Comisión Especial de la Legislatura hemos recibido 922. De esas hemos resuelto 504. Y había 3 supuestos y estas 504 resultaron improcedentes porque en estas opiniones consultivas había 3 supuestos para pronunciarte. La violación a derechos, entendimos que eran derechos humanos, la fabricación de delitos y aquellos elementos que no hicieran viable o conducente el nuevo sistema penal acusatorio. Pero como nosotros por determinación estricta de la Constitución no podemos involucrarnos en temas jurisdiccionales, determinamos que los 2 últimos supuestos no los podíamos conocer en opinión consultiva, salvo los de la violación de derechos humanos. Así que hemos avanzado, hemos determinado improcedentes en lo que respecta a nosotros 504, estamos en el estudio de las siguientes, pero en esa parte el legislativo no emitió ningún lineamiento, así que no sabemos exactamente cuál es la forma de proceder. Pero en lo que hace a nuestras solicitudes recibidas de alto impacto directamente en la CODEM, quiero decirte que hemos emitido una serie de planteamientos, hemos estudiado ya cerca de 400. Algunas vienen incompletas, algunas las hemos regresado para subsanar algunos temas, algunas las hemos remitido directamente al Poder Judicial porque estaban justo en estos supuestos que te comenté anteriormente y no los podíamos conocer nosotros, sino directamente el órgano jurisdiccional. Y nos fuimos a generar una serie de lineamientos muy claros, muy expresos también para nuestros compañeros visitadores, pues porque es una labor nueva que usualmente no hacíamos con esas características. Y nos fuimos a crear una unidad interdisciplinaria y hoy la CODEM cuenta con médicos, un médico legista, un criminalista, una psicóloga, una victimóloga y equipo profesional técnico especializado en el ámbito penal para poder llevar a cabo estas revisiones que nos permitan obviamente ubicar la violación de los derechos humanos dentro de las etapas del proceso penal en las que nosotros podamos entrar a hacer esa observación que nos genere un planteamiento. Hemos emitido
hasta el día de hoy 4 planteamientos ya con todas estas características, con toda una estructura. Vamos, las visitamos, las o los visitamos en los penales. Tenemos que revisar toda su causa, tenemos que revisar desde la vinculación al proceso, la judicialización, y estamos hablando también de delitos que fueron cometidos incluso antes del nuevo sistema penal. Y bueno, pues eso también trae ciertas complejidades. Eh, Tenemos emitidos en forma exitosa ya 3 planteamientos, han sido 3 mujeres. Ahorita estamos en espera pues de una resolución del órgano jurisdiccional sobre un tema que va a marcar un precedente por emitir amnistía en un caso de homicidio perpetrado por una mujer que fue violentada sistemáticamente y que privó de la vida a su violentador, pero y es ahí donde te decía de las penas excesivas, porque ella acudió en más de 13 ocasiones a la fiscalía y acudió a todas las medidas, a las instituciones públicas que le emitieron medidas cautelares, medidas de restricción que no fueron suficientes para que el que era su esposo siguiera violentándola a ella y a sus hijos. Y en una de esas circunstancias sistemáticas de toda clase de violencia que vivía, terminó privándole de la vida en un ejercicio también de defensa, que por cierto no fue considerado así y tampoco fue juzgado con perspectiva de género. Ese tema va a ser muy interesante porque además tenemos varios asuntos recurrentes en los diferentes penales del Estado y podría marcar una forma nueva en la que tanto la Fiscalía como los juzgadores puedan verlo realmente con esos lentes de juzgar con perspectiva de género. La otra también es una mujer por evasión de preso. Otro de nuestros casos que incluso dio mucho de qué hablar a nivel nacional en los medios es una mujer indígena también acusada por el delito de homicidio con una penalidad muy alta, eh, pero cuando se violentaron toda clase de derechos humanos, ella no hablaba siquiera, no entendía todos los temas del español. Ella es una mujer mazahua, hablaba el mazahua, esa era su forma de comunicarse, de entenderse. Y cuando suceden los hechos, es llevada a la fiscalía, es torturada, a la entonces Procuraduría, es torturada, nunca tuvo un intérprete, un traductor que conociera su lengua, que pudiera eh, también ser el medio para una defensa técnica adecuada. Ni siquiera sabía escribir, así que estampa su huella y se autoincrimina. Ella no tenía idea de lo que esto representaba y bueno, pues es condenada a más de 40 años de prisión por un delito que no cometió. Entonces, quiero decirte que hay 7 leyes estatales, una federal. Todas comenzaron casi su vigencia a partir de enero de 2021, salvo Hidalgo, que le emitió el 20 de julio de 2020, pues muy de la mano después de la ley federal. Pero de estas, pues resulta que son pocos los casos de éxito, como 167 en la amnistía federal, y ya llevamos poco más de 2.500 en el ámbito local de las amnistías que han sido concedidas, 2.644 para ser exactos. Los principales tipos de delitos son el robo, delitos contra la salud, homicidio doloso, y en nuestro caso, bueno, son condiciones diferentes, no es una mera subsunción, es un estudio pormenorizado de un expediente y lo estamos haciendo con solicitudes que han sido recibidas directamente en la CODE. Personalmente me he reunido con varios de los integrantes de los colectivos. También les hemos pedido su comprensión porque el número de solicitudes verdaderamente rebasa nuestra capacidad. Quisiéramos poder atender todos. Hemos hecho un ejercicio de filtrado para que en nuestro caso, las que nos toca conocer directamente a nosotros, que después nosotras se los proponemos al Poder Judicial, porque son los que finalmente determinan los juzgadores. Pero hemos hecho una metodología de clasificación en base a categorías sospechosas. Oye, mira, déjame hacerte un comentario. Realmente estoy impresionado por la cantidad
de personas que están conectadas, preguntando, interactuando. Ahorita llevamos 480 personas que están conectadas directamente vía Zoom con esta entrevista y más de 140 en vía de Facebook Live. Y bueno, llama la atención, estoy impactado, de cómo hay una constante de que pues te piden a ti justicia, cuando que tú eres un órgano, digamos, auxiliar o independiente a un órgano de impartición de justicia, y la gran mayoría que revisen las carpetas, no hay pruebas, sentencias injustas. Bueno, primera conclusión, es impresionante la cantidad de gente que se queja de un sistema de justicia que está actuando mal. Después es impresionante la esperanza que tiene la gente pidiendo justicia en un órgano como el que tú presides, seguramente por tu profesionalismo, por tu experiencia, pero bueno, llevo más de 100 expresiones aquí de manifestaciones, de pregunta, de comentarios, de que quisieran preguntar, pero es impresionante. Yo creo que vamos a tener que hacer no dos, sino tres programas para ver este tema que a mí me está verdaderamente impactando. Y Más de hasta podemos 60. invitar al doctor Sodi, Yo porque creo que sí, quiero decir pero bueno, es importantísimo que tú no eres el órgano que decide esto si y la es. gente te está pidiendo que abogues por ellos. Yo creo que hay que hacer algo, es un parámetro de la reforma que estamos esperando en México. El Estado de México junto con la Ciudad de México siempre ha sido el referente para los avances en materia de justicia, siempre somos un laboratorio y esto es impactante. Se ve que eh, esta ley de amnistía del Estado de México ha causado un gran impacto. Hay una cantidad impresionante de reclamo. Eh, Como decía el maestro Justo Sierra hace más de 100 años, el pueblo tiene sed y hambre de justicia, y esto así lo está demostrando. Entonces, nuestro nuevo sistema penal acusatorio definitivamente está fallando. Y bueno, yo creo que habría que hacer algo, alguna reforma, para que ustedes sean un modelo nacional a nivel de justicia local, que las comisiones de derechos humanos tengan quizá un poquito más de atribuciones y no nada más dar una opinión, dar un consejo. Y como tú dices, pues en nuestros problemas ahorita en esta administración federal es presupuestal, la pandemia, lo que sea, pero hace falta presupuesto para atender estos reales y justificados reclamos de justicia. Pues no sé qué ya nos has dado grandes números, pero parece que esto es inagotable. Te están pidiendo que tú canalices nuevas investigaciones, nuevas reposiciones de procedimiento, y bueno, esto es imposible. No sé pues qué plantearías frente a esta realidad. Tenemos ya más de 490 agentes directas y ya vamos en 150 por Facebook y el común denominador es reclamo de justicia, reclamo de que no, de que se les torturó, es otro tema que te iba a platicar, a preguntar, pero bueno, de que Actualmente lo estamos atendiendo en forma multidisciplinaria, eficaz y profesionalmente. Esto no se hacía en la CODEM. Llegamos a crear una visitaduría de tortura. Mira, hoy en día si nos hacen un llamado telefónico y nos dicen que alguien está siendo torturado, no solamente en un penal, porque también ocurren en las detenciones provisionales administrativas, con los jueces conciliadores, en las policías municipales. Estamos revisándolas y además acudimos de manera inmediata a los penales, acudimos de manera inmediata donde nos digan que se está perpetrando un acto de tortura y llegamos a abrir una serie de carpetas que nunca habían sido tocadas en relación a los temas de tortura. Pero sí, en efecto, los reclamos son entendibles, son justificables. Yo me he entrevistado con los
pues los principales representantes o dirigentes de colectivos como el señor Humberto en presunción de inocencia, como el señor Severino el Ladrillero con Fabiola. Nosotros tenemos mesas multidisciplinarias cada 8 días junto con el Poder Judicial y analizamos los asuntos. Pero para que se den una idea, si nuestra población penitenciaria podría estar fluctuando entre 35 y 36 mil personas y nuestros ingresos de solicitudes a la CODEM por solicitud directa o por esta parte de la Comisión Especial de la Legislatura ascienden a 3.273, estamos hablando que el 10% de la población penitenciaria nos está solicitando un supuesto de amnistía, pero insisto, la mayoría de las solicitudes se plantearon a través de la comisión y la comisión legislativa no ha planteado lineamientos de cómo atenderse. El Poder Judicial emitió sus lineamientos, nosotros en la CODEM emitimos nuestros lineamientos y fue así como empezamos a trabajar de manera metodológica y sistemática. Pero también es lo que sí hemos advertido es que probablemente en esta participación más activa que tú comentes es donde pueda haber una reforma para instituciones como la nuestra, porque al día de hoy yo no me puedo pronunciar en asuntos que tengan que ver con, pues con lo que dice el derecho, los juzgadores, o sea, nada que tenga que ver con fondo. O sea, nosotros hemos sido tan cuidadosos de encontrar la forma de hacer el planteamiento de la vulneración de los derechos humanos sin tocar el criterio de los juzgadores, porque entonces estaríamos haciendo algo que la Constitución nos prohíbe. Estamos haciéndolo desde una violación general. Por eso nuestros planteamientos han ido enfocados mayoritariamente a grupos con vulnerabilidad y clasificando justo estas categorías, porque esas son las que nos dan en un ejercicio de argumentación los elementos para hablar de vulnerabilidad de derechos humanos, pero de derechos humanos generales, ¿no? Como sería el acceso a la justicia, defensa técnica adecuada, pero no puedo pronunciarme en efecto por la mayoría de los temas que sí observamos y que sí vemos en la revisión de nuestros expedientes. Las regulaciones pues están ahí expresas, pero la manera en la que se aplican me parece que nos deja grandes oportunidades para poder, pues, hacer mejor las cosas en las instancias que correspondan. Pero sin duda, no nos tocan a nosotros estas cuestiones procedimentales ni de proceso. Pero sí podemos hacer observaciones en la Fiscalía, lo estamos haciendo ya conjuntamente también, por ejemplo, con Amnistía Internacional, en el estudio específico de todo lo que obstaculiza la investigación y el éxito para llevar a judicialización los temas de feminicidios. Y en este tema de amnistías hemos estado muy comprometidos, hemos hecho ejercicios también, insisto, con el Poder Judicial, con los colectivos. Quisiéramos que pudiera ser de manera diferente. Me parece que los planteamientos que ellos hacen, que tienen que ver con deficiencias en la naturaleza procesal y sustantiva en materia penal, podrían resolverse a través de las opiniones consultivas, pero las opiniones consultivas no tienen tampoco lineamientos. Y por lo que hace nosotros estamos haciendo nuestro mejor trabajo, nuestro mejor esfuerzo de coordinación para que podamos tener más casos de éxito. Es lo que podemos ofrecer, pero también somos una voz. Si yo te decía, tenemos que ser activistas de un litigio estratégico. Es cierto que no podemos meternos en temas jurisdiccionales, pero no obsta para que seamos, por ejemplo, amicus curiae. O sea, y a lo mejor emitir una recomendación, que esa sí queda justo a que el Poder Judicial la pueda observar o no, en relación a las inconsistencias que nosotros hayamos observado. Hasta ahora, en los asuntos, por ejemplo, de mujeres que hemos observado, pues hemos advertido sin lugar a dudas que el protocolo para juzgar con perspectiva de género se ha quedado en una enunciación, que metodológicamente no es lo que nos ha dicho la Corte, no es lo que hemos ido a un buen de seminarios en los que nos explican cómo es que se tiene que aplicar. Solamente es de manera enunciativa, pero tan no se ha aplicado que no ha cambiado la realidad de la comisión de los delitos de estas mujeres.
si no, no tuviéramos a esa cantidad de mujeres. O sea, por ejemplo, el segundo delito más recurrente de nuestras solicitudes de amnistía de mujeres, que por cierto son las mujeres el 10% de, el 100% de nuestras solicitudes, solo el 10% de las mujeres olvidadas en penales son las que han venido a promover amnistía. Y el segundo delito recurrente es el secuestro, porque las mujeres siguen siendo utilizadas en una cadena de desventaja y de exclusión, y entonces son quienes dentro de esa cadena delictiva y de organización, pues son las únicas que están privadas de su libertad, las únicas que tuvieron un proceso, las únicas a las que sentenciaron y que por cierto las penas son completamente desproporcionales. Me parece que sí hay mucho que analizar. Yo creo que valdría la pena incluso hacer pues un foro con los propios legisladores, con los propios juzgadores. Ayer mismo estábamos hablando de otro tema que aqueja también al Estado de México, que es el tema de las desapariciones forzadas y las desapariciones perpetradas por particulares. Y entonces lo que vemos es que, no obstante los avances, se pierden en la inmensidad de un sinnúmero de injusticias, de quejas, de imperfecciones y de abusos, porque hay que decirlo con sus palabras, de abusos y de violaciones a derechos humanos. Te Oye, decía Mila, yo que este era un tema déjame que hacerte daba para mucho. déjame hacerte una pregunta bueno, viene al caso. Primero, bueno, decirte nuevamente bueno, es impresionante cómo la gente se ha sumado, cómo siguen a través de las redes y directamente participando, y cómo el común denominador, y llama la atención, y alguien aquí del público lo refiere, bueno, que no es casualidad que tanta gente que está participando se queje exactamente de lo mismo. No Así es que es. estén pidiendo ser favorecidos por una ley de amnistía para favorecer a las personas de la tercera edad, para favorecer a grupos vulnerables, a gentes que están en cierta condición, que realmente pudiera estar en condición de haber cometido las conductas ilícitas por las que fueron condenados y que por eso están en condición de obtener una amnistía. Pero no, la gente se está quejando mayoritariamente de una falta de justicia, de un aparato de justicia Imperfecto, deficitario. Y bueno, imperfecto. yo vuelvo a decir, hemos vendido, yo participé de manera muy activa desde la sociedad civil en la implementación del sistema penal acusatorio, con tantas garantías, con tantos beneficios que vislumbrábamos que nos íbamos a acercar a los ideales, por ejemplo, de los Países Bajos, de Ámsterdam, donde cada año se cierra una cárcel porque ya no hay presuntos responsables. Y aquí dijeron que no iba a haber gente en las cárceles y cada vez vemos más gente en las cárceles. Y al final de cuentas, el sistema inquisitivo que tanto condenamos y que tanto criticamos, que se castigaba la pobreza, pues este sistema garantiza con presunción de inocencia, con mínima prisión preventiva, pues sigue castigando la pobreza. Yo creo que tenemos que hacer algo. Este es un ejercicio interesantísimo para nosotros los juristas, los que estamos en la academia, para analizar este programa, que lo vamos a repetir, te lo voy a pedir y que hagamos un análisis todavía más exhaustivo, qué está pasando con tantas solicitudes que tú tienes enfrente, que son muchas, pero seguramente van a ser más. Y bueno, la pregunta sería ya en la parte final del programa, bueno, ¿y qué pasa con la otra parte de la moneda? Con las víctimas respecto o de frente a esta ley de amnistía. Todo el mundo se queja, seguramente hay un número importante de gente, todos dicen que son inocentes, pero bueno, muchos deben ser inocentes porque es evidente que aquí hay una falla del sistema. Lo sabemos, pues, cómo se fabrican culpables en nuestro sistema de procuración de justicia. Entonces, ¿qué pasa con las víctimas? ¿Están insatisfechas? Eh, ¿Algún comentario breve, Mirna, para después ir a conclusiones finales de este primer programa que lo vamos a hacer una serie porque de verdad es muy interesante lo que está sucediendo en tu entrevista?
La ley establece que, por supuesto, una forma de reparación del daño en materia penal generalmente está asociada con temas pecuniarios. Deja a salvo los derechos, que se pudieran ejercer en otro ámbito, la reparación del daño civil. En el caso de los delitos que ameriten una reparación, no se podría emitir, por ejemplo, una amnistía si no se ha cubierto la reparación del daño. Esto es lo que se establece, y lo que sí hay que recordar es que esta no es una figura que, que pertenezca al sistema punitivo penal. Esta es una figura extraordinaria que creó el legislador. Entonces, por supuesto, también quedan a salvo todos los derechos que se puedan hacer exigibles, que se establecen en la propia Ley General de Víctimas y la propia Ley de Víctimas del Estado de México. Oye, Mirna, dime, desconozco quién sea, porque mucha gente aquí recurrentemente dice que ojalá hubiera un debate contigo y con el licenciado José Humberto. No sé quién sea o qué papel juegue en este tema de la ley de amnistía, en fin. Coméntanos un Mira, el poco. señor Humbertus, el licenciado Humbertus es uno de los representantes del colectivo Presunción de Inocencia. Yo creo que no debemos de tener debates. Lo que hemos tenido con él ha sido un ejercicio de coordinación, de empatía, y justamente, por ejemplo, el último tema que él nos llevó a la mesa fue el tema de Alejandra. Lo construimos prácticamente juntos y estamos en espera de la determinación del órgano jurisdiccional. Es un asunto que nos llevó el señor Humbertus de parte de la Asociación Presunción de Inocencia. Nosotros no creo que estemos en la posición de debatir eh, lo que puede constituir un ejercicio de reparación de justicia para ellos. Me parece que lo que hacemos nosotros es contribuir, y lo hemos hecho. Quiero recordar que nosotros nos sentamos a la mesa cada 8 días con representantes de los colectivos y analizamos las propuestas que nos plantean para que podamos pronunciarnos o hacer nuestras investigaciones respecto de los planteamientos de amnistía en relación a los que corresponden a nosotros. Y también en relación a las opiniones consultivas, me parece que es ahí donde tienen algún tipo de cuestionamiento, pero insisto, incluso hay quien considera que en las opiniones consultivas no debimos estar incorporados nosotros, justo por la limitación constitucional que tenemos para conocer asuntos de naturaleza judicial. Pues mira, hemos llegado a la parte final del programa. Realmente ha sido muy interesante. Se nos quedan en el tintero preguntas, reflexiones, inquietudes de temas de desconocimiento. Tengo que meterme a analizar con mayor detalle porque, como te lo comentaba a ti y a nuestro auditorio, ha sido impresionante la respuesta que hemos tenido. 480 gentes al final conectadas directamente, más de 160 por Facebook Live. Hacía ya más de un año que no teníamos este nivel de audiencias. Es un tema pues que apasiona y sobre todo que preocupa, ¿no? Y en el contexto en el que estamos, pues, eso lo digo yo en medio de una experiencia, pues, no tan favorable de la implementación del sistema penal acusatorio. Vemos que hay jueces de control que pareciera que estamos en la época de la Inquisición, que violan a veces derechos constitucionales de otros jueces que con la mano en la cintura están dando prisiones preventivas cuando que la ley no lo permite. Parecería que nos iba mejor a los ciudadanos y a los abogados que nos dedicamos al ejercicio libre de la profesión con aquella gran lista de delitos graves, que ahora que cualquier delito no grave se convierte en un delito grave a voluntad o bajo presión de la autoridad. En ese sentido, pues las comisiones de derechos humanos tienen una gran responsabilidad, un gran trabajo. Yo te felicito por el trabajo que estás haciendo. La respuesta del público es la muestra de eso. Obviamente no todo el mundo está de acuerdo, pero bueno, hay una gran petición hacia aquí de hacer cosas
que en este momento no te competen, pero que habría que ver la manera en ampliar esta petición justificada de mayores niveles de justicia, de un derecho humano que tutela la justicia efectiva para la mayoría de la gente. Y estamos hablando aquí nada más del Estado de México. ¿Qué pasará en todo el país? Así es que bueno, es un gran reto. Gracias por participar. Gracias a toda la gente que se conectó con nosotros. 480 directamente, les agradecemos su confianza. 165, 160 y tantos a través de Facebook Live y con una gran cantidad de reflexiones, de preguntas, de cuestionamientos, que bueno, ya los estaremos analizando para un futuro programa que haremos muy pronto. ¿Alguna reflexión final para despedir el programa? Pues me parece que todo lo que hemos comentado se resume en eh, la expectativa de derechos que tenemos en relación a lo que establece nuestra Constitución tiene que materializarse. Y las instituciones no nacen perfectas, se van haciendo perfectibles con el paso del tiempo, pero lo cierto es que siempre es bueno recapitular. Si este sistema no ha respetado, no ha sido garantista y no ha respetado los derechos humanos como se pretendía desde su conformación, pues tenemos que ir a revisar, porque en efecto lo que sí observamos en las carpetas es que hay una desprotección hacia las personas y también queda claro en qué grupo de personas es donde más afecta. Y también es un llamado para la sociedad civil y para los propios abogados, ¿eh? Porque muchas de las carpetas que revisamos tienen representación de abogados particulares que no necesariamente representan una defensa técnica adecuada. Lo cierto es que también tendríamos que repensar si realmente este sistema punitivo, este populismo punitivo en el que hemos caído hoy, realmente está resolviendo los problemas de la sociedad. No sé si tendríamos que ir hacia otras formas en las que podamos encontrar una integración o concordia de la sociedad con respecto a derechos humanos. Pero los temas son muchos y lo importante es que los estamos revisando, que los estamos analizando, que existen leyes como esta y que pueden ser reformadas y tener mucho mayores beneficios. Perfeccionada. Nuevamente, gracias, Mirna García Morón, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de México. Te felicito por esta labor que estás haciendo y te pido que sigas priorizando como lo estás haciendo esta defensa desde tu trinchera por los derechos humanos, sobre todo de las mujeres y de los grupos vulnerables. Es una tarea que todos estamos comprometidos a hacer en esta sociedad que lamentablemente, no obstante que aparentemente damos pasos hacia adelante, pues damos dos hacia adelante y tres hacia atrás en materia de equidad de género, de violencia de género y de justicia efectiva para las mujeres. Gracias, Mirna, gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Se despide de ustedes su amigo Elías Huerta y los invita para que nos acompañe el próximo jueves a partir de las 7 de la noche. Buenas noches, hasta luego. Hasta pronto, muchas gracias.